Hola, continuamos con el vídeo. Vamos a ver la unidad didáctica 2 dentro del módulo 2, que trata de los riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. El objetivo principal de esta unidad didáctica es que identifiquéis los posibles riesgos derivados del medio ambiente de trabajo. Bien, para ello vamos a establecer dos sistemas. Vamos a ver la evaluación del riesgo, es decir, qué es lo que hay en el medio ambiente que puede generar un riesgo sobre el trabajador, y luego el control del riesgo. ¿Qué elementos voy a establecer para que ese riesgo no me genere ningún daño? Bueno, la evaluación del riesgo se establece, primero debemos de saber a qué estamos expuestos, ¿vale? Existen diferentes agentes químicos, físicos o biológicos que pueden estar en el medio ambiente y pueden generar un riesgo a la salud del trabajador. Debemos de saber qué agente está en el ambiente. Por ejemplo, cuando vamos a los incendios urbanos, utilizáis los equipos de respiración autónoma porque existe una serie de agentes químicos que están dentro en fase de combustión y pueden generar un riesgo letal para el trabajador. Ese sería uno de los ejemplos. Otros agentes físicos, por ejemplo, pues cuando estáis con la motobomba, el ruido, ¿vale? Y otros agentes biológicos, pues por ejemplo, cuando hacemos un rescate sobre personal que ha sufrido un accidente. Pues sabiendo a qué estamos expuestos, debemos establecer una serie de medidas de control, ¿vale? Para que ese riesgo no genere un daño al trabajador. Existe una serie de reglamentación que regula muy bien estos temas, ¿vale? Y lo que me interesa que conozcáis sobre todo son los valores límite, es decir, cuando estamos expuestos a un agente existen unas tablas donde en función de la concentración de ese agente esa exposición no es peligrosa. Debéis de conocer que también existe un control biológico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando un bombero se intoxica con monóxido de carbono, lo que se le hace es analizar la carboxihemoglobina en sangre. No se busca monóxido en sangre porque no existe. Entonces se ve cómo el cuerpo ha absorbido ese contaminante y qué es lo que está produciendo sobre el trabajador. Os he puesto la ficha, una imagen de una etiqueta con una serie de pictogramas que establecen pues, los riesgos de manipulación de esos tipos de productos, ¿vale? Debéis de empezar ya a ver estos nuevos pictogramas porque está cambiando la normativa europea, nos estamos adecuando a ella y los pictogramas que conocíamos comúnmente están cambiando hacia el nuevo sistema, sistema europeo más armonizado. Debéis de conocer también que existe un reglamento, un real decreto que regula exclusivamente la exposición de los trabajadores al ruido. No voy a entrar a desgranarlo, pero sí que sepáis que existen una serie de limitaciones de exposición, ¿vale? Por ejemplo, cuando compramos una herramienta, el fabricante nos tiene que decir qué emisión sonora genera esa herramienta, si es dañina sobre el trabajador, qué elementos de protección hay que utilizar, ¿vale? ¿Cómo controlamos ese riesgo? Ya sabemos que estamos expuestos a él, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo controlamos? Pues existen tres líneas fundamentales para tratar de controlar ese riesgo y que no lleguen al trabajador. La primera y fundamental, hay que trabajar sobre el foco, es decir, antes de que el agente contaminante pase al medio ambiente, hay que intentar controlarlo. ¿Cómo? Los sistemas de extracción localizada, si habéis visto algún taller que tienen sistemas de aspiración para los soldadores, lo que hacen es que el humo de la soldadura se aspira para que no pase al medio ambiente, ¿vale? No ponemos al trabajador mascarilla, sino intentamos primero aspirar, ¿vale? Si ese contaminante ha pasado al medio ambiente, ¿qué debemos de hacer? Intentar controlarlo en el medio, ¿cómo? A través de sistemas de ventilación, de sacar ese contaminante y reducir sus concentraciones. Y si no podemos hacer nada de eso, utilizaremos los equipos de protección individual, pero lo que sí que quiero que quede claro es que sobre el receptor, sobre el trabajador, es el último sobre el que se debe de actuar. Primero hay que intentar actuar sobre el foco, sobre el medio y por último a través del receptor. ¿Cómo podemos actuar sobre el foco? Pues si os fijáis os he puesto una serie de imágenes a través de, por ejemplo, cabinas de pintura cerradas, sistemas de corte húmedos, por ejemplo, veis la imagen del sistema de extracción localizada de humos que hay en el Parque de Bomberos de Benidorm, que lo que hacen es que cuando el vehículo arranca automáticamente están conectados los tubos de escape a unos sistemas de aspiración y echan el humo hacia el exterior, no generan esa concentración de agente contaminante sobre la cochera, ¿vale? Cuando no podemos actuar sobre el foco, actuamos sobre el medio. ¿Cómo? A través de sistemas de ventilación, como podéis ver en los garajes subterráneos, a través de sistemas de separación del trabajador sobre el foco emisor. Por ejemplo, si tenemos un grupo electrógeno y tenemos que alimentar un trípode de iluminación, pues intentaremos llevarnos el grupo electrógeno los metros más lejos posible para que el ruido se difumine y el trabajador que esté trabajando cerca del foco, porque necesite esa iluminación, no esté constantemente recibiendo ese agente físico que es el ruido, ¿vale? Sobre todo también debéis de conocer que se deben de utilizar sistemas de aspiración y sistemas húmedos de limpieza para no generar a través del soplado mayor nube contaminante. Y cuando actuamos sobre el trabajador, ¿qué debéis de saber? Que podemos trabajar o bien dotándole a ese trabajador de equipos de protección individual,
¿vale? O también podemos actuar reduciendo lo que son los tiempos de exposición. Si sabemos que un agente contaminante te afecta, si estás 3 horas sobre él, lo que hacemos es que no sobrepasemos nunca esas 3 horas y haremos sistemas organizados de rotar el personal para que ningún trabajador esté expuesto a esa agente contaminante. Importante, la formación y la información que el trabajador recibe sobre lo que está expuesto. Bueno, vamos a ver 3 casos muy rápidos de situaciones particulares: ruido, vibraciones y agentes biológicos. Todos ellos tienen una reglamentación muy específica y, si os fijáis, existe una serie de sistemas de protección. ¿Cómo? Pues encapsulando. Todos conocéis que en ciertos parques de bomberos tenemos grupos electrógenos insonorizados, pues eso es lo que se pretende, que el ruido no salte al medio, ¿vale? Sobre las vibraciones, por ejemplo, un elemento muy importante de control, el mantenimiento de los equipos, ¿eh? O sea, os dije ya anteriormente que si los equipos no se mantienen, se pueden estropear lo que son los siren block y esa vibración la puede trasladar al trabajador generando una patología. Y sobre los agentes biológicos debéis de saber que hay un reglamento que regula el riesgo por agente biológico, pero aquellos trabajadores a los que están expuestos de forma consciente a ese riesgo, es decir, laboratorios farmacéuticos y ese tipo de actividades. En nuestro caso tenemos otra serie de situaciones, como es la sustitución, si la actividad lo permite, por un producto biológico menos peligroso, la reducción del número de trabajadores expuestos. Esto también es muy importante, es decir, por ejemplo, ¿para qué tenemos que tener expuesto a una plantilla entera un riesgo si el trabajo lo pueden realizar 2 o 3? Controlamos el riesgo de una forma mucho más ordenada. Muy importante los procedimientos de trabajo que nos van a decir cómo actuar en esas situaciones, la gestión de los residuos que hacemos con el producto contaminado y, sobre todo, la señalización de la zona para que ningún trabajador pues, pueda verse afectado de una forma inconsciente, ¿vale? También debéis de saber que existe una serie de equipos de protección individual para riesgo biológico. En los vehículos los lleváis, los guantes de protección contra riesgo biológico, los diferentes trajes encapsulados que nos dan una protección contra este tipo de contaminantes. Es muy importante la formación y información al trabajador y los controles sanitarios a través de los reconocimientos médicos, el famoso concepto de vigilancia de la salud, ¿vale? Y las vacunaciones en el caso que lo requieran. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.